Qué belleza. Y se la dejamos para luego en la noche, más tarde, cuando ya nos despedimos, se la ponemos. Buenas noches, mi querido doctor. Un abrazo. Bienvenido a Hechos Ecuador. Buenas noches, Richard. Gusto de saludarlo y lo mismo a la audiencia. Buenas noches. Usted me pone eso que me emociona. No es para alentarme solamente, sino para darme viada. ¿Cómo está, mi doctor? ¿Todo en orden? Cuénteme. Ahí vamos, Richard. ¿Ya? Ahí vamos. Bien. ¿Qué novedades hay por ahí? Muchísimas, doctor. Le cuento, por ejemplo, ¿no? Tenemos varios temas de qué hablar y principalmente cuando vemos que involucran al Ecuador con el cartel de los soles. ¿Qué pasa con eso, doctor? O sea, se están arrogando culpar al Ecuador de una cosa que no tiene ni principio ni final. Bueno, ese es un tema ciertamente conflictivo, Richard. Yo tengo que declarar realmente pues mi ignorancia en el tema, porque yo lo que conozco de estas cosas, no soy ni siquiera penalista. Claro. Y lo que conozco de estas cosas es la información general, los titulares, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que como ciudadano común, claro, creo que sí podemos decir o opinar al respecto, que son además o están en el conocimiento general. Y yo creo que ahí en el análisis tiene que entrar siempre algo en juego, ¿verdad? Algo que normalmente pasa desapercibido. Primero, Ecuador no es un gran productor de droga, y particularmente la cocaína. Ecuador es de tránsito, ¿verdad? No es de los principales, gracias a Dios, no es de los principales productores, pero es un país de tránsito. Por Ecuador salen y se exportan, como es un país que tiene puertos y que tiene más de 500 kilómetros de costa al mar, entonces, claro, se facilita el traslado, la exportación, porque tiene además también muchos artículos de exportación, ¿verdad? Eso es que hay que empezar por tenerlo presente. Gracias a Dios y felizmente no es un país productor que pueda estar entre los más importantes de América del Sur en la producción, ¿verdad? Como punto de partida. Entonces, en esa línea de exportación, claro que hay aspectos que influyen y que decirlo con todo respeto, aclaro, con todo respeto, que no se vayan de ninguna manera a malinterpretar. Los hermanos colombianos, repito, solo como hecho histórico, han sufrido mucho más tiempo de todos estos males, y allá se mezcló inclusive con el narcotráfico. Y entonces, y es el vecino que tenemos nosotros al norte, ¿verdad? Sí. Y tenemos una frontera importante con varios pasos extralegales. Eso ha salido con frecuencia en las noticias también. Y se han pasado mucho Ecuador. Recuerde usted que en la época del presidente Uribe se dio ese bombardeo, persecución en Angostura a unos miembros de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, algo así. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Un poco más atrás de eso, si no me equivoco, en época del presidente Pastrana, a quien ratifico también mis consideraciones en lo personal, se les asignó a esa gente un territorio frente a la frontera con Ecuador, a las orillas del Putumayo, el lado colombiano. Y si no me equivoco, creo que era alrededor de 40.000 hectáreas, una cosa así. Se les asignó un territorio, prácticamente se los legalizó. Y entonces eso era obvio, apenas obvio, que se pasen a Ecuador. Era cuestión de cruzar el río y se pasaban a Ecuador por vituallas, por salud, etcétera, etcétera, para provisiones, alimentos, etcétera. Entonces, eso nos perjudicó mucho, porque ahí se fue instaurando una escuela de delincuencia que no era originaria de Ecuador, ¿verdad? Entonces, ese es un hecho histórico que hay que tenerlo en cuenta. Y Colombia, que tiene el segundo ejército de Latinoamérica, después de Brasil, el segundo ejército de Latinoamérica, el colombiano, ¿verdad?
Es importante que la gente tenga la información general, y acá no se ha mantenido ni se ha informado sobre eso desde esa época. El segundo ejército colombiano no tiene ni el 8% de ese ejército en la frontera con Ecuador, para cuidar Ecuador, cuidar esa frontera y cuidar más bien que no se escapen a Ecuador. Porque no obstante que entiendo que en términos militares hay un rango de que no está pues estrictamente delimitada a todo lo largo, no hay hitos a todo lo largo de la frontera, y creo que una persecución, como se llama comúnmente, en caliente, permite que se puedan pasar cierta distancia de la frontera, ¿verdad? Claro. Pero este es un hecho que hay que tomarlo en cuenta, porque este es un hecho que ha influido negativamente en Ecuador y hay que tenerlo presente, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo me acuerdo haber visto también en la prensa que cuando irrigaban en la frontera, en la mera frontera, del lado colombiano, irrigaban con insecticidas, con herbicidas, bien hecho, obviamente, para dañar los cultivos, pero sí iba afectando los cultivos del lado ecuatoriano, los cultivos legales, legítimos del lado ecuatoriano, porque estaban en la mera frontera. Y de ahí que inclusive hubo un reclamo ecuatoriano que, si no me equivoco, llegó a cortes internacionales y Colombia tuvo que pagar una indemnización a esos habitantes ecuatorianos de la frontera. Entonces, el tema ciertamente, repito, es como más complejo. Sí. Todo eso se ha globalizado, producto de la globalización, la internacionalización, y claro, estamos plenamente afectados, al punto que ahora se habla de esos carteles, etcétera, etcétera, pero no, yo conozco pues más por las noticias, más de ciertos carteles nacionales, los lobos, los unos, los otros, los choneros, etcétera, pero no estoy en la capacidad de la información para dar detalles peor de este que usted menciona, de los soles o de los, no sé. Claro. Ahora, ¿y por qué traía esto? A ver, traía esto porque se pretende instaurar bases militares en el Ecuador, pero Colombia tiene alrededor de 13 bases militares y no ha logrado Estados Unidos terminar con el tema de la elaboración de la diosa blanca, como le llaman, porque eso es lo que se hace allá. Y Ecuador es un país de paso, no sé por dónde entra, por Colombia, por Perú, por qué lado entra, pero entra. Pero en Ecuador, de aquí de Ecuador se manda para Estados Unidos y se manda para Europa. La pregunta es, ¿y es constitucional poner otra base militar en el Ecuador? ¿Para qué? No, eso tendría que ser materia de una reforma constitucional, Correcto. Richard. Y no es tan sencillo eso, pues, porque que vengan bases extranjeras, y además que no vienen, pues, vienen bajo ciertas condiciones, y entre esas la primera que van a imponer o que interpondrían sería la de inmunidad para esos miembros. Yo no estoy de acuerdo. Mejor que se dé asistencia al ejército ecuatoriano, a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a la policía, que se les contribuya, que se los profesionalice, que se los prepare, que inclusive haya más número, que aumente el número de elementos, pero no bases extranjeras en el territorio ecuatoriano que se prestan para muchas interpretaciones, para muchos abusos, para muchas excepciones. No creo. Si ahora mismo pues se alega la inconstitucionalidad de esa ley que contempla pues lo cual es una contradicción conceptual tremenda, ese indulto diferido. No es que estoy yo queriendo pronunciarme contra la facultad, ni mucho menos que tenga el presidente de la República, pero hay en esas leyes, y esas tres últimas, de integridad, la de inteligencia, la de inteligencia, hay unos errores constitucionales graves. Yo creo que hay una deficiencia, lo digo también con toda consideración, sin pretensión alguna, ni mucho menos, pero creo que hay una deficiencia notoria en materia de asesoría legal para la presidencia. Entonces, eso se demuestra en esas cosas, en esos errores garrafales. ¿Cómo va a haber un indulto diferido? Que le hace impunidad. ¿Cómo pues? ¿Y qué pasó, para dar un mero ejemplo, con los 4 jóvenes de las Malvinas? No puede la policía, claro que no puede ser por cualquier pretexto enjuiciada.
al igual que las Fuerzas Armadas, pero tampoco pueden gozar de una impunidad, y peor, de una impunidad preestablecida antes de que se cometa la infracción. El indulto es igual al perdón. El indulto es igual al perdón. Y entonces, ¿cómo puede tener garantizado un agente de policía o de las Fuerzas Armadas un perdón para un hecho que no está cometido, para un proceso que no se ha seguido y para una sentencia que no se ha dictado? Eso es un error craso en términos jurídicos, Richard. Entonces, ahí hay que ver y hay alternativas. No es cuestión de llevar las cosas a los extremos. Hay alternativas, que se fortalezca las Fuerzas Armadas y la policía. Creo que todos vamos a estar de acuerdo, que se les aumente el presupuesto, que se aumente el número de elementos, que nos den, si quieren, asesoría, preparación extranjera. Pero eso es una cosa, que siempre sean los agentes del orden nacionales ecuatorianos, porque no estamos felizmente en términos ni en circunstancias de que vengan agentes del orden extranjero a imponer el orden en Ecuador. No importa de cuál sea el origen de esas bases extranjeras, ¿sí me explico? Eso es aparte. Yo estoy hablando en términos conceptuales. Es básicamente eso, Richard. Remontémonos un poquito a la historia, usted que conoce la historia del Ecuador muy bien. Hubo una base extranjera en Manta que deshizo, recuerdo de algún crimen que se cometió en Quito por uno de estos personajes a un taxista. O sea, el taxista le dijo, por favor, déjame pasar, y él se bajó y le pegó un tiro y se acabó el lío. Y se fue con impunidad mientras los familiares lloraban a su padre taxista que andaba en la calle. Eso podría ocurrir, porque ya ocurrió, se puede nuevamente hacer. ¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianos para evitar aquello? Porque ya Marco Rubio vino hoy día y vino ya a disponer en el Ecuador, esto es así, esto es asado, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo. Bueno, el ejemplo concreto, yo tengo perfectamente claro que hubo el avance de Manta, pues si era público y notorio, había un convenio. Es que ahí viene otro tema que hay que tenerlo en cuenta. Ya. Todo eso sería materia necesariamente de un convenio bilateral, ¿verdad? Que contemple eso y cuando fuere además reformada la Constitución para que lo permita. Y en los términos de ese convenio es lo que habría que fijarse. El convenio sobre la base de Manta yo nunca lo conocí, no se hizo público, nunca me preocupé tampoco, le digo la verdad, de estar averiguando, queriendo ver el texto, ni mucho menos. Sabíamos que estaba esa base ahí, pero el tema ahí no es tan sencillo y la gente no puede optar. Mire el ejemplo que he dado, que pocos ecuatorianos lo conocen, lo han imaginado y lo han leído entre líneas de las noticias, del ejemplo que yo he dado con el tema permanente que tenemos con Colombia justamente por ese narcotráfico, ¿verdad? Entonces, el tema no es tan sencillo que vengan las bases o que se vayan las bases. Eso hay que mirarlo mucho más detenido, porque está como punto de partida, obviamente, la soberanía nacional. Y como entre los puntos a considerarse y estoy de acuerdo, necesitamos el apoyo internacional, necesitamos la colaboración internacional, porque ahí hay que tenerlo presente también. Necesitamos el apoyo internacional, pero también con que se combata en los grandes centros de consumo, pues, porque no solo que se combata con la producción, porque si hay producción es porque hay demanda. Esa es una regla sencilla, Richard. Si hay producción es porque hay demanda. Y repito, felizmente Ecuador no está entre los productores importantes, pero sí está en el tránsito, en el paso, para que eso se vaya a los mercados internacionales. ¿Sí me explico? Pero son distintos aspectos que hay que considerar. No es tan sencillo decir que venga a la base y que se vaya a la base. No, de ninguna manera. Porque usted está dando un ejemplo de un abuso. Yo di hace pocos minutos, el ejemplo que fue un caso nacional, sin inmunidad, sin ninguna de estas circunstancias de excepción, se cometió ese horrible crimen de las Malvinas. Imagínense usted con inmunidad, inclusive con tropas extranjeras que no tienen vínculos ni raíces con las familias ecuatorianas. No es tan sencillo.
Yo sí creo que está claro, estamos agobiados. La gente en la desesperación pues puede estar en principio dispuesta a aceptar muchas cosas, pero estamos agobiados por la delincuencia, eso es una realidad, Richard. Y sí necesitamos cooperación, y sí necesitamos apoyo internacional. Pero ahí le acabo de dar un ejemplo en la materia esta del narcotráfico, que se lo combata enérgica y activamente también en los centros de consumo, pues. No solo en la producción, y menos aún en el tránsito, que es el rol que estaría más o menos jugando Ecuador, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta, Richard. Así, Claro. y le digo como opinión de un ciudadano, porque yo no tengo pues información, materia, documentos, nada sobre esos temas, ni me interesa, le digo la verdad. Claro. Ahora, doctor, ahí hay otra cosa que encaja en esto. Bien, usted habló de algo importantísimo en su análisis personal y un poco jurídico. El problema es que se combate Ecuador, pero a los que consumen no, pues. Estados Unidos es consumista, pues, y es el que más consume. La Unión Europea consume, llega ya en cartones y nadie dice nada, no pasa nada. Entonces yo digo, ¿será que hay que hacer una comisión nacional de ciudadanos honestos que comiencen a investigar esto? Pues la gente tiene miedo, porque los carteles son carteles, y los carteles matan. Claro, claro, pero hay algo que tener claro también, Richard, que el tema no es de Ecuador. Ecuador tiene una exportación importante en distintos productos, ¿verdad? El petróleo, el banano, el camarón, el cacao, etcétera. Y el cacao estaba hasta hace poco en unos récords internacionales de precios muy atractivos, ¿verdad? Pero Ecuador como país no es el problema. Esto está dentro del territorio ecuatoriano, contraviniendo las leyes ecuatorianas, contraviniendo la vocación del país. Es un cáncer que se nos ha metido aquí, pero no es que ni remotamente se podría usar el genérico de Ecuador. Claro que tenemos el problema en el territorio ecuatoriano, pero no es una posición ecuatoriana, ¿verdad? Como si hay en Ecuador una cultura de producción, una cultura de exportación. Y mire cómo cambió la visión y cómo influyó en la economía nacional cuando la serranía ecuatoriana, principalmente con las flores, se incorporó activamente a la actividad de la exportación, porque la exportación es a su vez lo que nos da las divisas para importar lo que el país no tiene. Dicho en pocas palabras, ¿verdad, Richard? Entonces, eso hay que empezar a tenerlo claro. Es algo con lo que sufre el país, pero que el país, la mayoría de sus habitantes y sus autoridades, sea de cualquier tendencia, de cualquier gobierno, de derecha o de izquierda, no han estado ni están dispuestas, ni estarán, entiendo yo, a solapar semejante cáncer en la vida de los ecuatorianos, ¿no? Entonces yo sí creo, hay un problema ahí, obviamente, que nos está resultando afectando justamente por la posición geográfica, porque están usando territorio ecuatoriano como vía de tránsito, vía de paso, para usar el paso como usted me mencionó hace un momento. ¿Quién está permitiendo eso? Deberían de ser No, políticas de Estado, no permitir el paso de aquello. Vigilancia, policía, militares. Claro, y eso ha sido así, pero claro, hay un alto poder de corrupción también, eso es otra realidad, Richard, y no solo en Ecuador, ¿verdad? En todas partes, pero que aquí haya un sentimiento o una posición, menos ni hablar de una política de Estado, de permitir esa actividad y que el territorio ecuatoriano sirva de paso para esas exportaciones, sea el mercado americano, sea el mercado europeo, de ninguna manera eso cuenta con la aceptación de los principales sectores de la población ecuatoriana. Ahora, el tema es que se ha agravado más en estos últimos 3 gobiernos, porque, a ver, en la época, y bueno, y le siguen echando la culpa a Correa, pero en la época del presidente Correa no había este tránsito y nos hemos convertido en el país más inseguro de América Latina. Así es. El más inseguro y es el tercero a nivel mundial. Y esas estadísticas no están mintiendo de que entonces
No es la culpa de Correa, es la culpa de estos tres gobiernos que, entre comillas, no han tenido políticas de Estado para decir, ay, no más, no va más esto, o sea, hay que pararlo. Claro, claro, sí, obviamente esto es de los últimos años para acá, de 16, 17 para acá, 10 años, la última década, por decirlo en números redondos. Y claro, por ahí no sale alguien que haciendo gala de tontería dice, no, pues, o de estupidez, para decirlo más claro, ¿verdad? Porque al final del día la estupidez no es otra cosa que la poca inteligencia, ¿no? Así Según es. el diccionario de la Real Academia. Entonces, de la estupidez, y claro, es que en la época de Correa no era notorio porque estaban de acuerdo con ellos. Se habría sabido dónde estaba entonces la prensa, pues de ninguna manera no había esos niveles que está sufriendo Ecuador en la última década a producto del narcotráfico y producto de estar usándose, repito, el territorio ecuatoriano como vía de paso, como vía de tránsito para esa actividad, de ninguna manera, ¿no? Claro que sí. Y eso es una Sí, sí. realidad objetiva, pues miremos entonces los diarios y los principales titulares. Es tan sencillo como eso, ¿no? Claro, claro, indudablemente es más que sencillo. Ahora, vámonos a otro tema y un poco como que dejemos eso allí, porque créame que está muy difícil la situación en el Ecuador. Hoy mismo veíamos que el presidente proponía eh, que exista una cátedra adicional en las escuelas y en los colegios que se llame Defensa Ciudadana. O sea, muy bien, el Estado le deja ahí, verá qué hacen los niños para defenderse de la delincuencia y creo que o sea, tal vez puede tener buena intención en que el niño sepa defenderse y todo, pero creo que no es, no hay que dejarle pues la responsabilidad a los pequeños, doctor. Claro. No, no conocí esa iniciativa. Usted puede decir, puede tener buena intención, como usted acaba de decir, pero yo creo que es importante, sobre todo a nivel de secundaria, que había en mi época una cátedra que se llamaba cívica, pero es importante, y ahí se estudiábamos desde secundaria la organización del Estado, los principios democráticos, el equilibrio de poderes, los poderes del Estado, etcétera. Eso debería ser una información básica para los ecuatorianos, para que tengan mayor reflexión sobre estos principios. Pero yo no sé si exista todavía esa cátedra, ¿no? Yo me acuerdo pues en la universidad y por eso desde que yo regresé de mi misión de embajador en Europa ya no volví a la universidad a dar clases porque ya me había jubilado y había dado casi 40 años clase en la universidad. Pero yo ya veía que las últimas graduaciones ya venían con fallas hasta de ortografía, pues Richard. Entonces, Claro, lo primero es, en mi opinión, lo he dicho y si lo he dicho aquí lo repito, para mí la primera preocupación del Estado, de cualquier Estado, es la salud. E inmediatamente luego de la salud, la educación. Porque es decir, no hay pueblos subdesarrollados, sino subeducados, ¿verdad? ¿Cómo puede progresar y desarrollarse un ciudadano que apenas es alfabeto, que apenas sabe leer y escribir con las justas? Si me explico, no hay preparación general y menos todavía en aspectos como el que acabo de decir yo, que la materia se llamaba cívica, cívica porque no era obedeciendo a ninguna tendencia política, ni mucho menos, sino cívica en general. ¿De dónde vienen los principios? ¿Qué establecen los principales principios constitucionales? Etcétera. La información que debe tener y debía tener todo aquel estudiante que se graduaba de bachiller, ¿verdad? sí, Entonces, eso es fundamental. Y de ahí, pues, si siguiéramos en ese orden, no estoy ahorita yo pretendiendo ni mucho menos hacer una campaña, pero salud, educación y obra pública, porque la obra pública le crea fuentes de trabajo, le crea mano de obra, genera riqueza, genera movimiento, genera demanda de materiales, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces, un poco tenemos que tener claras las prioridades del país. Y mire, Estados Unidos, ahora que se menciona tanto, creo que fue en la época después de la recesión, lo conocían por las siglas FDR, Franklin Delano Roosevelt. Desarrolló tremendamente el país, Estados Unidos, que salía de la recesión, regando el país de carreteras, con todo ese efecto multiplicador que tiene, repito, la obra pública, ¿no?
Por ejemplo, una buena carretera de 3, 4, más que se justifica, porque uno no puede pensar en una autopista, en una carretera para 2 años, ¿no? Que sirva a las próximas generaciones, para 50, 60 años. Una estupenda carretera de 4 vías por ida y 4 vías de regreso. Guayaquil-Quito. Imagínense, porque además de Guayaquil-Quito se estaría comunicando todo el sur del país, también con la capital, que es Quito, ¿verdad? Y al final del día esa obra consistiría básicamente en puentes y túneles. Y el movimiento y la actividad que eso generaría, y la riqueza que eso generaría, y la comunicación entre la principal ciudad económica del país y la capital de la República, y a partir de Guayaquil, ya le digo, todo su entorno. Entonces sería estupendo, pero no ha habido hasta ahora gobierno que quiera emprender en semejante obra. Sería, manteniendo las diferencias históricas, equivalente en esta época al ferrocarril de Eloy Alfaro, ¿verdad? Que unió la serranía ecuatoriana con Guayaquil y con el puerto de Guayaquil, y por esa vía con el mundo exterior, porque antes el ferrocarril era una semana Guayaquil-Quito a lomo de mula, ¿no? Para darle un ejemplo, tratando de hacer un parangón histórico, Richard. Sí, más o menos. Me parece. Ahora, doctor, ¿qué vamos a hacer con el país? A ver, la educación cívica de la que usted hablaba, y lo voy a hacer transportar para allá a ese tema, se quedó en cero y era patriótico, pues, porque ¿qué nos enseñaba la educación moral y cívica? Así era que se llamaba, educación moral y cívica. Nos enseñaba a darle la mano a la persona adulta que pase la calle, nos enseñaba cómo se llamaba el presidente en esa época municipal, ahora alcaldes, cómo se llamaban los concejales que integraban el gobierno, el consejo municipal. Nos enseñaba cómo se llamaba nuestro prefecto, cómo se llamaba nuestro presidente. Los principios básicos, además, más allá de eso, los principios básicos que informaban los derechos de la ciudadanía, las obligaciones, que debería estar todo esto comprendido, las obligaciones de los ciudadanos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y mire usted que circuló un video en el que se le preguntaba a estudiantes que salían y que estaban estudiando para ser profesores parvularios, y le preguntaban, ¿cómo se llama el presidente de Ecuador? Y le decían Nicolás Maduro. Oiga, ¿cómo se llama el presidente de Ecuador? Yo no sé, decían, no sé. Por Dios, a ese extremo ha llegado nuestra educación. Puede ser, pero exacto, puede ser, y eso es lamentable, deplorable. Y ahí sí también, Richard, es obligación del Estado. Repito, sin ninguna tendencia ideológica de política en particular o de ideas políticas en particular, pero la información general, cívica. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios que rigen el mundo occidental? Pues, ¿verdad? Entonces, y hay que ver un poquito, usted que menciona la historia, porque el rol de Estados Unidos, hay que reconocerlo, ahorita usted mencionó la visita del secretario de Estado. El secretario de Estados Unidos, téngase claro, es un poco el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores en otros países, ¿verdad? Ese es el secretario de Estado. Entonces, acuérdese usted, porque son hechos históricos importantísimos que la gente no los tiene necesariamente tan claros. La primera constitución de Estados Unidos es 2 años antes que la Revolución Francesa, para que vea usted la trascendencia, ¿no? ¿Verdad? Y eso la gente no lo maneja ni lo tiene tan claro, probablemente ni la gran mayoría de americanos. Es 1787. La constitución, la primera de Estados Unidos. O sea que eso es lo que se regaba a esa época, esos principios, esas declaraciones, y la influencia era obviamente en todo el hemisferio, ¿no? Ahora hay distintos grados. La constitución argentina tiene mucha inspiración en la constitución de Estados Unidos y de alguna manera, no le quepa la menor duda, de alguna manera inspiró a esos revolucionarios de la Revolución Francesa, que vino 2 años después, 1789, ¿no? Y ahí estaban, pues, de esos, y no es que en el caso francés y de la Revolución Francesa fue solo el pueblo, no,
eran todos los estratos de la sociedad francesa, de la comunidad francesa, todos los estratos, porque había desde el contrato social de Rousseau, ¿verdad? Un intelectual de la revolución, pero eso iba de la mano con el espíritu de las leyes del varón, era noble, varón de la Brede y Montesquieu, más conocido comúnmente solo como Montesquieu, ¿verdad? Entonces eran los grandes inspiradores. Y tiene en esa época, obviamente, pues no había la agilidad de la comunicación que hay ahora, no había la velocidad de la información, pero de todas maneras trascendía y se conocían las grandes ideas, los grandes hechos que iban teniendo influencia mundial, ¿verdad? Entonces, esto es así más o menos, Richard. Qué increíble. Ahora, ¿por qué dejamos aquello? ¿Qué nos pasó? Mire, claro. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque realmente el país todo, y no solo ocurre en Ecuador, esto es lo más grave, lo más lamentable, pero el país todo vive un estado de angustia, de desmoralización, de descorazón, está realmente la gente casi que resignada al sufrimiento, a las malas noticias, a los crímenes, a las circunstancias negativas. Y entonces cuando se pierde la capacidad de luchar, de combatir, por obtener días mejores, no solo en lo personal, sino colaborando con la comunidad, ya se van perdiendo las esperanzas, Richard. Eso es lo grave. Y ahí se necesita aliento, y ahí se necesita liderazgo, y ahí se necesitan los principios, y ahí se necesita que la gente y la juventud se empape de esos principios, que adopte los que crea y que deseche los que no crea, pero hay que ofrecerle esa información, ese conocimiento. ¿Verdad? Sí, y claro. Y hay que comenzar entonces, es necesario retomar aquello, doctor Falconi, para comenzar a para hacer una reestructuración educativa de la ciudadanía, Claro. Porque se nos ha metido en la cabeza el tema de TikTokers, de YouTubers, de Facebook Live, todas esas cosas, pero no estamos metiendo dentro de aquello la educación ciudadana, la educación moral y cívica. Es necesario retomar aquello, tal vez desde la ciudadanía, porque parece que el gobierno no escucha ese tema, doctor. Mire, y lamentablemente, mire los medios, que obviamente los conozco, los medios que usted menciona con esa velocidad de la información, aunque ahí está pues obviamente también las noticias falsas y los fraudes, etcétera, pero con esa velocidad que fuera usada más para fines informativos, para fines educacionales, y no los veo, al menos a los que yo tengo acceso, que me llegan, que veo de cuando en cuando, no veo que haya realmente una formación educativa para el gran público, porque imagínense con la cantidad de población que tiene acceso. Ahora los niños ya de 4 o 5 años manejan el celular, y a los celulares ya es prácticamente ya se lo usa como una extensión de la oreja. ¿Me Claro. explico? Entonces, nosotros que no nacimos en esa época, estamos tan acostumbrados. Imagínense a los niños y a la juventud que nació en esa época. Pero ahí habría que sí aprovechar, que habría que poner, no sé, ciertos horarios, ciertas obligaciones de que sea también, que se dé una actividad cultural. Hay muy poco. Sí veo unos que dan mucha información, sobre todo sobre los orígenes históricos de Guayaquil, con unos resúmenes importantes, con unos ejemplos, hasta con fotografías, pero eso es la excepción, ¿verdad? Entonces, eso tendría que difundirse de manera activa, y no solo de una ciudad del país en concreto, sino del país todo, de la región, etcétera, ¿verdad? Conocer, para empezar, la historia. El que no conozca la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y se torna mucho más fácil y mucho más eficiente con estos medios de comunicación actuales. Pues ya está de lejos superado la modernidad. Ya no son modernos. Lo moderno ya es obsoleto.
Hoy estamos más allá en lo contemporáneo y arriba de lo contemporáneo, ¿verdad? Claro que sí. Así es. Pasemos a otro tema. Vamos al tema Claro. de los refugiados. 300 refugiados al año, doctor. He visto esa noticia, Richard. Eso sería parte del acuerdo. Eso es un acuerdo que también tendría que ser público. Ese acuerdo tendría que ser, cuando menos, conocido y aprobado por la Asamblea, ese tipo de acuerdo internacional. Pero lo que no he visto en esa noticia de los refugiados es, por poner un ejemplo, que tengan que ser ecuatorianos o de origen ecuatoriano. Pues no vamos a recibir, con la falta de trabajo que hay, no vamos a recibir gratuitamente 300 refugiados. Sí se dijo que no tengan antecedentes criminales. Bueno, en buena hora, pero si hay en Estados Unidos, hay muchos inmigrantes ecuatorianos, muchísimos emigraron en su momento a Estados Unidos, muchos se congregaban en la ciudad de Nueva York. Si ya se va a hacer un acuerdo de ese tipo, pues que esos 300 sean ecuatorianos o de origen ecuatoriano. Ese sí tendría que ser un requisito sine qua non, que no lo he visto, no se lo ha mencionado. Porque ¿por qué vamos a recibir aquí gente de otros países, de origen de otros países, que vengan acá como refugiados, a mezclarse con los ecuatorianos, a trabajar en Ecuador con la falta de trabajo que tenemos? No, pues, yo sí creo que sería básico que el origen de esos refugiados, si finalmente se va a hacer ese acuerdo y si finalmente la Asamblea lo va a aprobar, ¿verdad? Porque es un convenio internacional, si eso sería básico, que tengan origen ecuatoriano, que de sobra tiene para 300 al año, ¿no? Es un aspecto a tomarse en cuenta, Richard, ¿no? Y ojalá que se tome en cuenta. Vamos al otro tema que tenemos, doctor, y es, vamos al tema de nuestro país, el agua, así que nos queda poco tiempo. El agua, la licencia aquí en Sacocha va contra el agua y los cuencanos han alzado la voz, se ha dado licencia a diestra y a siniestra. ¿Qué va a pasar con esto, doctor? Bueno, es que eso Richard, a su vez, que usted, oiga, usted me pone a prueba con temas complejos nada más, ¿no? Pero miren, hay que empezar a ver, ¿qué es Cocha? Cocha viene y Quimsacocha son 3 lagunas. Quimsacocha es un nombre quichua. Y recuerde usted, pues si nosotros constitucionalmente reconocemos las facultades y la justicia indígena, ¿verdad? En nuestro sector principalmente, me refiero a Ecuador, en la serranía se hablaba el quichua, ¿verdad? Y ese es un nombre aborigen, ese es un nombre quichua. Cocha quiere decir laguna. Y ahí está Yaguarcocha, y están las otras cochas, y a veces se lo usa coloquialmente, principalmente en la sierra, yo me acuerdo. A veces, no, mira, cuidado la cocha. Cuidado la cocha era cuidado esa pequeña laguna en la calle, al paso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque cocha es laguna. Y entonces esa Quimsacocha, que está en la cordillera de los Andes, ¿verdad? En la cordillera occidental, está a 30 kilómetros de Cuenca. Es el agua de donde la ciudad de Cuenca y su entorno y sus alrededores se proveen de agua, porque es el cráter de un volcán que se convirtió en laguna, que por eso es que se llama Cocha, ¿verdad? Entonces, obviamente, por eso los cuencanos están sumamente interesados en el tema. Y de otro lado, si estamos hablando de una concesión minera, aplican normas constitucionales y normas legales que tienen que ver directamente con el tema, ¿verdad? En el caso de las concesiones, las delegaciones de esta naturaleza, por norma constitucional, tiene que ser consultada la comunidad, ¿verdad? La comunidad que va a estar directamente afectada o puede ser inclusive beneficiada, pero hay unos que están beneficiados y otros no. Por ejemplo, se podrían beneficiar los que van a trabajar, los que pueden tener una buena fuente de trabajo, legítima, legal, etcétera, pero los que están afectados no van a estar contentos. Entonces, hay que consultar a la comunidad. Norma constitucional, ¿verdad? Toda decisión o autorización estatal en materia de ambiente deberá ser consultada a la comunidad. Es mandato constitucional, artículo 397 para el que quiera constatarlo, ¿verdad?
Y a su vez, entonces, el Estado tiene la responsabilidad de las políticas de gestión ambiental, de cuidar por el ambiente, que los actores en el proceso de producción, distribución, comercialización, etcétera, y usos de bienes asuman la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental. Y entonces tienen razón los habitantes de Cuenca, y he visto ahí, me ha llegado también por las redes información, unos reclamos, unas manifestaciones, porque pues, ¿qué más? El líquido vital, ¿qué más vital que el agua de que pueda eso afectar esa concesión y esa explotación minera en Quimsacocha a la fuente de agua para toda esa zona, ¿verdad? Y en la ley de minería también hay normas expresas, ¿no? Hay la dirección de la política minera, que es atribución, ciertamente, del presidente de la República, pero hay unas reglas para el desarrollo de la política minera, concretamente, dentro de las políticas públicas que afectan al medio ambiente, y que el Estado será el encargado de administrar, controlar, gestionar el desarrollo de la industria minera, priorizando el desarrollo sustentable y el fomento a la participación social. Priorizando el desarrollo sustentable. O sea, no es cuestión de que se va a dar con ligereza, por usar un término, cualquier tipo de concesión minera en cualquier parte del país. Lo primero es consultar a la comunidad, y esa comunidad se va a manifestar concretamente, porque van a ver quién más que los que viven ahí para saber cuánto les podría afectar o cuánto les podría beneficiar. Ciertamente a Ecuador, y lo mismo ocurre con el petróleo, ciertamente a Ecuador le interesa la actividad minera para la economía del país, la producción minera, y que esa producción pueda ser exportable y que eso genere trabajo, fuentes de empleo, etcétera, etcétera, e ingresos para el Estado ecuatoriano producto de la exportación. Eso estamos de acuerdo y eso es así, pero eso tiene que ser regulado y con un cuidado especial, muy detallado y muy cuidadoso en materia ambiental, que no se causen daños a la comunidad con esas explotaciones que son más complicadas, ¿no? A ver, ¿cuánto afecta, por ejemplo, la deforestación, el área vegetal? Entonces, todos esos son aspectos a tomar en cuenta en materia ambiental, y la Constitución ecuatoriana y la ley de minería en concreto tiene normas muy claras y muy específicas en ese sentido. Normas que deberían de comenzarse a respetar, porque el tema es que no las están respetando. Pues, claro, deberían, que ese es el tema, ¿no? Que alguien decía irónicamente, la ley es para el enemigo. Tan pronto querían fregar a alguien, decía, aplícale tal ley. Pero la ley en que debe ser general aceptación, no es de general aceptación ni por los jueces, ¿verdad? Porque los jueces son los primeros en violar la ley. Y eso hay que tenerlo claro. La impunidad arranca y se consagra en los jueces corruptos. ¿Y cuándo vemos los jueces enjuiciados? ¿Ah? ¿Cuándo? Ahí termina y se consagra y se perfecciona la impunidad en los jueces. Inclusive en los ejemplos que estábamos dando al inicio de esta conversación. Eso hay que ponerle especial cuidado, Richard, ¿verdad? Entonces, porque además, y este es un principio importantísimo a tenerlo claro, la ley se presume conocida por todos. Claro que es una ficción, porque ni los abogados conocemos todas las leyes, ¿verdad? Ni los abogados. Tenemos muchas veces que consultarlas, tenemos ciertos principios en la mente, etcétera, pero no sabemos de memoria todas las leyes que rigen en la República. Ni repito, ni siquiera los abogados, pero se presume. No tiene usted que explicarle, no obstante que para obtener una licencia de conducir vehículos tiene que dar un examen. Pero aunque sea eso, aunque no haya tenido una licencia, no tiene usted que explicarle a un ciudadano que pasarse una luz roja es ilegal, ¿verdad? Claro. No tiene, ¿no? ¿Verdad? O que no hacer caso de un pare, porque hay una vía que está transversal, que está preferente, ¿verdad?
etcétera, etcétera. No tiene usted que explicarle o tiene que conocer el COIP, Código Integral Penal de Memoria, para saber que no debe matar a nadie, ¿verdad? Entonces, esa generalidad es la que se presume conocida por todos, justamente porque lo contrario sería, mire la importancia de los principios legales, lo contrario sería decir, yo no sabía ni conocía esa ley y por tanto estoy exonerado. Es absurdo, ¿verdad? Porque entonces todo el mundo estaría exonerado y aunque se la conozcan de memoria, estarían diciendo para sustraerse de la ley que no la conocen. Entonces, esa es la validez de los principios jurídicos, de los principios de derecho, ¿no? Mire por dónde vamos terminando, Richard, esta charla. Hay una cuestión allí que es profunda. ¿Qué hace el Estado para comenzar a reeducar a la gente en ese sentido? No veo que haga mucho, Richard, no veo que haga mucho. Porque, por ejemplo, mire, tiene el derecho el Estado ecuatoriano a través de distintas autoridades. Ahora en este instante se me ocurre, no lo he dicho antes en ningún momento. Tiene el derecho a las cadenas nacionales, ¿verdad? ¿Por qué no hace una cadena nacional al día con una información cultural de 10 minutos a la ciudadanía? Y yo le aseguro que la gran mayoría de televidentes veríamos eso y nos estaríamos informando, ilustrando de términos culturales que tengan algo de historia, algo de información general del país, algo de las principales actividades económicas del país, para ir educando a la gente. Ahora mismo se me ocurre, podrían pedir, y los medios tendrían que colaborar voluntariamente en conceder esos 10 minutos, que no es mucho, se me ocurre ahora mismo, para que la gente vaya informándose, aprendiendo, ilustrándose, ¿sí o no? Claro. Creo que la gran mayoría estaríamos viendo y el derecho para temas de interés general, el Estado y concretamente la función ejecutiva tiene derecho a eso. Podría decirle al ministro de Educación, prepare usted el tema, los temas que en general se puedan resumir para el conocimiento de la gran mayoría. Miren, yo no sé hoy por hoy, lo digo con franqueza, no sale el tema en este momento, no sé qué porcentaje haya de analfabetos, pero lo principal es tratar de eliminar el analfabetismo. Pero una vez que esté eliminado, y seguir preparando, informando, educando a los ciudadanos, ¿verdad? Porque muchas cosas, muchos errores y a veces infracciones se cometen por ignorancia también, Richard. Hay que darles información al ciudadano en general. Mire lo que surge ahorita. Entonces debería de ser política de Estado que los medios de comunicación, todos, incluidos los de redes sociales, comiencen a educar a la gente. Claro, comience que contribuyan, que para que sea oficial, que el Ministerio de Educación les dé el libreto y que saquen, si no por último, si no 10, 15 minutos al día, 2 o 3 veces por semana. Y están colaborando también con el país, los medios, ¿verdad? Y tiene el derecho, por el interés general de la función ejecutiva u otras funciones del Estado de pedir esa cadena. Y creo que sería una colaboración importante, profunda. Claro que habría que prepararla por profesionales de la educación, con tranquilidad, para hacer algo ordenado, algo didáctico, ¿verdad? Que pueda servir, que sea didáctico. Y yo creo que sería de gran beneficio para la colectividad. Se me acaba de ocurrir, yo no lo he visto ni en el extranjero ni en otras partes, que sí hay programas culturales, ¿no? Claro, pero no hay este sistema que lo vamos a tomar como una propuesta suya y lo vamos mañana a viralizar, porque es necesario educar a la gente. Claro. Ya tenemos que empoderarnos todos. Aquí ya no se trata de izquierdas o de derechas, sino de patria, de país. Exacto. Que no tenga ninguna tendencia ideológica para que no haya confusión y que sea permanente, que cambie el gobierno, que cambian los funcionarios, que cambian los legisladores, pero el programa sigue igual, que se lo pueda mejorar, lo que quiera, pero que no se confunde con un programa que arrancamos por alfabetización y que no se confunda con un programa de politización, ¿verdad? Sino de adoctrinar políticamente, sino de educar, informar. Le repito, no hay pueblos subdesarrollados, sino subeducados. Suscríbete ya. Esto es Ecuador.
sin temor. Hechos Ecuador.